Entonces, en la última clase nos quedamos en ya sabemos eso. Y ahora vamos a setear este transformador. Esta es su estación, se podría decir. La estación taquillita de BNC5 con una esperanza del 7% de 2 bahías o 2 alimentadores, ¿no? Una bahía de 2 alimentadores, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos tener los datos nominales del transformador. Entonces, la potencia nominal es el gráfico de la explotación, el lado 69 sería los 12.500 gramos para 13,8 para 1,73 para R3, una R3 por el voltaje 69 que es 69 y ya tendríamos la nominal de esta forma 69 y la nominal de esta forma 18 también la vamos a tener. Saquemos los valores porque necesitamos dimensionar los diseños y necesitamos seleccionar también los ajustes a prever. 104.59. ¿Cuánto? 104.59. Es lo mismo puso ingeniero, puso 61. A 13. A 13.8. 522.96. Son los datos nominales del tracto y el transformador, ¿no? Es decir, estoy cogiendo dividiendo ese signo en realidad, significa que esto que está aquí en condiciones iguales y esta es condición forzada, o sea, con ventiladores. Estamos trabajando en condiciones forzadas. Estamos poniendo ese valor. Tenemos ya la nominal del transformador. Vamos a la bahía. Los datos de la bahía de 38. O alimentador de 38. Tenemos dos alimentadores. Tenemos alimentador 1. Ahí en 3 por 69. Sí, el alimentador 13.8. ¿Ya? Entonces, habría que ver la carga también, no sé si en la planta, qué sé yo, ¿no? Estamos, normalmente se suele repartir, nosotros tenemos esa capacidad para utilizar igual y a futuro. Entonces, vamos a poner, si estamos en el día, vamos a tomar el vuelo abajo. Puede ser de 5 cada alimentador, ¿no? Repartamos lo de 5
significa que el calibre es grueso. Que el calibre es grueso. Si es aislado el cable o si es aéreo, tendría que ver esto. Puede ser un conductor 3.0 aquí. 3.0 a 4.0, ¿no? Podría ser, ¿no? Cobre o alpino. Podría ser. Entonces tenemos las terminales, entonces vamos a primero sacar los TC. Vamos a el 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces para el 52, raya 1, el 52, el número ANSI significa interruptor, ¿no? Entonces el interruptor 1, vamos a necesitar un transformador de corriente. Lo voy a llamar un TC1. ¿Qué relación? Bueno, ya sabemos que primero lo podemos hacer usando el criterio de corriente nominal y luego de la corriente de falla. De la nominal y la corriente de falla. ¿Ya? Entonces estamos con la corriente nominal y tenemos una corriente de 69 de 104,59, podría ser una de 200 a 5. Podría ser uno de 200 a 5. Ya saben ustedes que estamos trabajando con el IEC, ¿no? 5P20, porque trabajamos con el americano y necesitamos más datos, ¿no? Entonces vamos a usar ese criterio, que es bastante conservador, IEC, el 5P20. Y sabemos, por la clase anterior, tenemos que ver esto, ¿no? Esto con esto. Es decir, esto máximo para que no se sature, ¿no? Para la saturación sería 200 por 20, ¿no? Estamos hablando de 4.000 amperios. Esta es la corriente máxima, para que no se sature. ¿Ya? Bien, entonces veamos si tenemos esa corriente. ¿No? Estamos hablando que esa corriente es así, o sea que si hay un fallo aquí, solamente es la gris y la falla aquí, ¿no? Entonces esta sería la gris. De aquí para acá viene el transformador, así, ¿no? Entonces aquí sería voltaje. Entonces por estrategias, para hacer menos cálculos, evitar esos cambios de base, podemos usar esto como base. Entonces, el voltaje acá sería como igual a 1 ángulo de 0, ¿no? Y esta impedancia de la fuente sería el XS, sería J1 también, ¿no? Porque se divide el valor real para el valor de la base, quedaría ahí, ¿no? En el caso del transformador, tenemos 7.2, pero este 7.2 normalmente viene en la base más alta. Entonces esto no sé todavía, voy a sacar acá el 7.2%,
corresponde a la base de 12,5 MVA. Yo tengo que pasar por la base del agrícola, estamos poniendo el agrícola como base. 600 MVA, ¿cuánto será, no? Va a ser regla de 3 siempre y cuando los voltajes coincidan con el voltaje básico. Puedo hacer regla de 3, si no coinciden, tengo que hacer cambio de base. Entonces, la reactancia del cortocircuito sería 600 por 102% dividido para 12,5. ¿No? ¿Cuánto da? ¿Qué da porcentaje? 600 por 7.2 sobre 12.5, 345.6. 3. 45.6. Punto 45, 6. No, 345.6. 345,6. Sí. Desde el porcentaje. Entonces esto lo dividimos para 100. A ver. ¿Cuánto te da? 3.46. 3.46. .072. Pero es 600 por 0.72, ¿verdad? También se lo quieres ver así, ¿no? 34.56, ¿Seguro? Por acá. Voy a sacar. ¿374? Ah, 7, no, perdón. Ese sí es. 3.46. Ah, 3.46. Lo que tendríamos J, 3,46. Y en este punto el corto es aquí, ¿no? Entonces se supone que es aquí. Es un corto trifásico. El corto trifásico da sería 1 dividido para J1. Esto da 1, es decir, 1 por unidad. Eso lo multiplicamos por la base y esa es la corriente en segundo, ¿no? La corriente base es S base, raíz de 3, cabe base. S base es 600, ¿no? Por 1000, para que me dé KVA, raíz de 3, por KB base que es 69, ¿no? Y es el lado de 69. ¿Cuánto me da eso? 5020. 5020. Punto 43. 5020.43 amperes. Entonces, por lo tanto, esa corriente de cortocircuito será la I base por la I de unidad, ¿no? Es decir, 5020.43 amperes. 5 kiloamperes. ¿Ya? Tenemos ahí 4000 amperios. Estamos cortos, entonces podemos subirlo, ¿no? Entonces puedo subirle a 300 a 5. Este me da 6.000 amperios. 6.000, ¿no? O sea, me garantiza que el 6.000 amperios va a trabajar en la zona neutral, ¿no? Entonces va a coger el de 300 a 5. De 300 a 5. ¿Ya? Entonces este de acá va a cogerlo en 300 a 5. Listo. De aquí
aquí. 300 así. 300 así. Ajuste. Ya voy a ver el ajuste. El ajuste del relé 1 el ajuste del relé 1 el ajuste del relé 1 depende del relé, ¿no? Vamos a usar el criterio americano que usa con pickup y hay algunos relés europeos que a veces no suelen usar pickup sino porcentaje. A ver, si es el criterio americano el pickup, le ponemos mi pickup. Ahí de ajuste y ajuste de 51P sería el IPICA por el RTC. IPICA por el RTC. IPICA por el RTC.
el IPCAP por el RTC. Entonces, el 51P, 51P en nomenclatura ANSI, esto es el ajuste de sobrecorriente. Sobrecorriente. Esto es lo que le conocen como TOC, ¿no? Tiempo inverso. Curva de sobrecorriente. ¿De qué normativa hay, Tiempo ingeniero? inverso. Ah, sí. Vamos a poner si no hay más, ¿no? Entonces aquí sería, en este caso, lo voy a poner con la nominal del transformador, ¿no? Que es 104.59, ¿no? Redondeamos a 105. Entonces, el I 51P lo voy a ajustar a 105P. Entonces, el I pica, ¿cuánto será? Si esto tengo por la relación de transformador de corriente, ¿no? El I pica será 105 para el RTC. 105 amperios para la relación que puse 300 a 5. Después 105 para 60. Entonces, lítica va a ser ¿cuánto? 105 para 60. 1.75. Ya, 1.75. Y este es lo que yo ajusto en relé, ¿no? Eso yo coloco en relé, 1.75. Y el relé también me va a pedir cuál es la relación del PC, que ya lo tengo. ¿Ya? Ese sería el picado, ¿no? Y ya luego vamos a ver las curvas, ¿no? Por lo pronto yo lo tengo con el picado y tengo el TC. Bien, vamos con el relé 2. Por el caso del interruptor 52.2, yo tengo mi TC2, ¿no? TC2, así mismo. Debería ser el respaldo de este. El TC2, ¿cuánto es la corriente? 522.96, ¿no? Puede ser uno de 605. Vamos a 605. Sabemos que esto para que alcance la saturación, no hay problema, sería 600 por 20, sería 12.000 amperios. Ya, vamos a ver que tengan los 12.000 amperios, si cubre eso de ahí, ¿no? Eso acá, tenemos la fuente, IBS, tenemos por unidad. Ah, sí. Y aquí tengo mi J1, no es el IPS. Y acá tengo mi transformador, que es J346. Entonces yo necesito saber cuál es el corte aquí. El corte aquí. Entonces si el corte es allí, calcular la X fácil. Normalmente se calcula la máxima, pero vamos a ver si es la máxima. Entonces, mi es corto, el básico, es igual a 1 dividido para la suma de esto, ¿no? Sería 4,46. ¿Cuánto me da esto? 1 para 4,46. 0,20 y algo, menos eso. $0.22. 0,22 por unidad. Es decir, esa corriente será el 0,22, lo voy a multiplicar por la I base, ¿no? La I base en ese lado que es el 18, ¿no? De 38, que los 522. Es 0,22
con la I base sería los 600.000. ¿Cuál? Que cabría Ajá, la I3 por 18, ¿no? Porque es el lado del 18. Entonces ese ahí de corto, ¿cuánto me va a dar? ¿Por qué 600.000, ingeniero? Es la base. Ah, de la base. Claro. Es- Este es el fundamento cero. Es Vamos a usar bastante eso. 5.522.48. 5.000 522.48. en el lado de 18 Sí, por punto 22. por punto 22. 5.000 522.48. con un 98. ¿Te parece la del lado central? Bueno. Vemos allá, tenemos 12.000, o sea, tranquilamente cubre eso, ¿no? Entonces, este TC de aquí va a ser 605. 605. Ya. Pongo el pickup. La corriente nominal en el 18 es 522, 523. Tengo que sacar el I51P, que es del lado del 18, el I-pickup, por el RTC, ¿no? Entonces el I-pickup de ese lado va a ser igual a el I51P, que es 523, ¿no? 523 por el RTC, que es 605, ¿no? ¿Se da cuánto? Da 523 dividido por 120, ¿no? ¿Cuánto voy a aplicar? 4.35. 4.35. 35. Ya. Este es el pico. Y ese es el que justo para el lado del 18, ¿no? Si estamos con el 52.2, simplemente lo que hemos hecho es ajustar el pickup y el RTC. Nos faltan los alimentadores o las dos bahías. Vamos con el 52.3. El 52.3, como tiene los mismos MBA, lo hemos repartido, va a hacer lo mismo, el pickup. Va a ser el 52.3 y el 52.4, ¿no? Recuerden que 52 significa el número más interruptor. 51 el número más significa ajuste de sobrecorriente. Es el ajuste que yo le doy al relé para que proteja, es decir, el relé va protegiendo hasta ese amperaje que le estoy poniendo. Bien. Entonces será TC3 y TC4, ¿no? El gusto le ponemos. Habría que ver también los ajustes de la alimentadora que nos sacamos, ¿no? Me gustaría sacar. Saquemos aquí la corriente nominal de la bahía, o sea, los alimentadores, sería los 5.000, 5 MVA y 5.000
209.18. 209.18. Tenemos que setear los alimentadores a eso, ¿no? 209.18. Ya. Pero también tenemos que ver la corriente de corto. Y esa corriente de corto sería la corriente de corto ¿dónde? Aquí. Pero este punto es casi lo mismo que acá, está cerquita. Es decir, va a tener la misma corriente de cortocircuito que la del TC2. Entonces estamos hablando de 5522. ¿Ya? Sería de ponerle cuánto para que me dé 6000 amperios, más o menos, para que pueda cubrir. Sería uno de 305. 305, porque sería 300 por 20, da 6000. Y ahí estamos más que acá, ¿no? La corriente de corto en este punto es el mismo que de 18, estamos hablando de 5522.48 amperios. Entonces, ahí está. Entonces sería este que vale R3, este que vale R4, este va a ser 300 a 5. Acá 300 a 5. ¿Ya? Ahí está dimensionado. OPC. Ahora sí, calculemos el pick-up para la bahía, ¿no? Y ese valor es el que nos va a pedir el relé y es el que le vamos a poner. Eso ya lo hacemos en línea de Erwin, les voy a enseñar en el relé donde se pone esa valor. Bien, entonces mi pick-up para las bahías será igual, cuando lo vamos a poner directamente, ¿no? El ajuste lo vamos a ajustar. ¿Cuánto es la corriente en la bahía? 210, ¿no? Vamos a dividir los 10 amperios dividido para el RTC, que es 305, ¿no? Y esto nos va a dar 210 para 60, ¿no? 3.5. 3.5, entonces el IPCAP de la bahía de los alimentadores lo vamos a buscar en 3,5. ¿Ya? Entonces ahí está el IPCAP y está el TC, ¿no? Una pequeña situación, puede ser otro gusto, ¿no? Bien. Bueno, o sea, si yo ya voy al relé, el relé me va a pedir incluso esto, ¿no? Si es una aceptación, si es el relé principal, va a pedir incluso los MVA del transformador, ¿no? Eso se tiene ahí, ¿no? A ver, pero el relé no solamente nos va a pedir la relación de transformador de corriente, ¿no? Ni el pick-up, nos pide otra cosa también, nos pide qué tipo de curva vamos a usar, ¿no? Tipo de curva que vamos a usar, ¿no? Y hay dos tipos de curva: la curva con la norma ANSI y la curva con la norma IEC. La curva con la norma ANSI y la curva IEC. Esto por lo general que en las relés que tienen alguna variedad, algún componente americano, ¿no? Y usan esa normativa. Si fuera europeo, el pick-up para la sobrecorriente sería, lo pondría así: IP mayor. Entonces ese ajuste nosotros vamos y colocamos 1.75 si es que tiene el ajuste pick-up, ¿no? Por lo general esos relés se ajustan en porcentaje de la relación del TC, o sea, no va a ser los 1.75. Por lo general esos relés nosotros tenemos que ponerle un pick-up que va en función de la corriente nominal del RTC, ¿no?
Es decir, si fuera el normativo IEC, esto es NAMSE, ¿no? Esto es IEC. IEC. Esto lo tendríamos nosotros. El RTC es de 300 a 5, ¿no? 300 a 5, entonces ahí tendríamos nosotros el ajuste del lado primario de 105, lo que sea, ¿no? Ponemos 105, dividimos para la corriente más alta del cajón de corriente, el lado primario, que es 300, ¿no? Esto me da cuánto, 35. 0,35. ¿Ya? Entonces aquí ponemos 0,35. Este si fuera el C. Y así haríamos los otros ajustes para el lado del 18 y para la variante. Por lo general es un porcentaje del RTC, ese es el ajuste. Y eso y ese. Los americanos usan imperio picado, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Ya? La curva, vamos a pedir la curva. Entonces hay dos tipos de curva. Hay dos tipos de curva. Entonces aquí ya estamos explicados, ¿no? Las curvas. Las curvas en los relés tenemos norma IEC y norma ANSI. Norma ANSI. Hay unas curvas bases típicas en ambas, ¿no? Sino que difiere en la ecuación, ¿no? Y cierto tiempo. A ver, las curvas básicas, vamos a poner aquí curvas básicas. Tenemos la normal inversa, normal inversa, la muy inversa, y extremadamente inversa. Hay otra variante, pero por lo general esas son las básicas, ¿no? Las tres básicas que se usan. Esto es las básicas en time over current, ¿no? Las corrientes de tiempo inverso, que son para el ajuste de los 51P y también para los 51N, ¿no? Recuerden que 51 significa sobrecorriente, P significa de fase y N significa de ajuste. ¿Verdad? Esas curvas básicas las van a encontrar tanto en la norma IEC, tanto en la norma ANSI. Esta es la curva, es una gráfica log-log, donde acá tenemos corriente y tiempo, ¿no? Corriente y tiempo. Las extremadamente inversas puede ser así. Muy inversa, por lo general es así, y la normal inversa es, ¿no? Puede ser esta en I, esta de I y esta I. Esas son las formas de las curvas. Esas son las mismas alternativas que en cualquier ecuación. Bien. Cuando se usa la extremadamente inversa, por lo general para combinar combustible. Cuando se usa la normal inversa y hiperinversa, por lo general se usa este tipo de situaciones, ¿no? La más usada, ¿no? La más usada, que también debe darme chance para combinar. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la muy inversa. La muy inversa. Vamos a ajustarle la curva, le vamos a poner aquí el ajuste
curva. Voy a pedir a poner aquí ajuste la curva. Vamos a poner aquí la curva. Vamos a usar una curva, una BI, una IS, que la ecuación es más sencilla. Lo mismo para el TC2, vamos a usar curva, una BI, IS, ¿no? Y lo mismo para la BI. Para la bahía. Bien. Bueno, ya tenemos seteado todo, ¿no? Ah, falta todavía, estamos seteando solo base. Hay que setear también para neutro. Para neutro. Hay que setear para neutro, tenemos picada en neutro, los RTC no va a cambiar, ¿no? Los picados sí van a cambiar. La curva vamos a manejarlo con una GI, porque luego tendremos que hacer la gráfica. Y es se combina. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Señora, Sí. ¿podría recapitular las bases? A ver, en la clase anterior nosotros vimos cómo seleccionar el tramo de corriente. ¿Ya? En este caso es una pequeña situación, dos bahías, dos alimentadoras, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es primero calcular los valores nominales del transformador, tanto en el lado 69 como en el lado 18. Luego, pero también la nominal de los alimentadores, ¿no? Entonces, para seleccionar el TC, vimos que primero tenemos que ver que cubra la corriente nominal y más importante también la corriente de cortocircuito, porque se nos va a definir que el relé no se sature, ¿no? Y ese valor tiene que ser superior a la corriente en ese punto. Entonces, lo que hemos hecho, hemos verificado la corriente de corte, lo hemos hecho con la trifásica, ¿no? Estamos viendo por lo general la trifásica es la más alta, entonces con la corriente más alta de corte. ¿Ya? Y el cálculo es más sencillo, ¿no? Ya para el neutro nos va a tocar hacer el cálculo con paso tierra. ¿Ya? Entonces hemos seleccionado los transformadores de corriente y luego lo nuevo de hoy en esta clase es que hemos aprendido cómo se selecciona el picado, o sea, el ajuste, que va en función de la corriente nominal, ¿no? O la corriente que quiero yo ajustar. ¿Ya? Entonces, calculo, estamos usando el criterio americano, el picado, el ANSI, que hay también el criterio IS, ese criterio que va a aprender depende del relé, si es un relé europeo, si es un relé americano. Si es un relé por lo general europeo, viene con la normativa IS, y ahí no se usan numeritos, ¿no? No se usan numeritos, el 51 en ANSI significa sobrecorriente. ¿Ya? Ellos usan la psicología, pongo IP, es la I de fase, y el signo mayor, que significa sobrecorriente. Ahí se calcula en base al porcentaje, o sea, se usa la corriente en base al porcentaje de la corriente primaria del transporte de corriente. ¿Ya? Si que fuera un relé y ese es americano, se saca el cambio. También de ahí. Entonces he sacado tanto por el lado 79, tanto por el lado 18 y tanto para la bahía, para los alimentadores. Y eso es lo que hemos hecho ahora, ¿no? ¿Ya? Porque eso me va a pedir el relé. Me pide el relé, qué relación tiene, qué ajuste que se le ponga, ¿ya? Y también va a pedir el tipo de curva. Vamos a trabajar con una IS, BI, ¿no? Una BI. ¿Ya? Hasta ahí lo que hemos llegado, ¿no? Bien, entonces ahora nos falta sacar para el neutro, ¿no? Porque también nos va a pedir para el neutro. Nos va a pedir el ajuste para el neutro. Lo que hemos hecho de aquí es para fase. Entonces vamos a hacer para el neutro el
52.1 para neutro. Lo vamos a poner. Falta ponerle que este boom es importante, ¿no? Es letra estrella, ¿no? Es decir, vamos a que sea un DN1, ¿no? DN1, el 1 significa, recuerden, que hay un desplazamiento de 30 grados, ¿no? O sea, el 1, cuando hay detalle, el 1 significa, se multiplica por 30, y esto indica que hay un desplazamiento de la corriente primaria y secundaria en 30 grados, ¿no? Si pongo DN11, será 11 por 30, el desplazamiento de 330 grados. Listo. Bien, entonces para el 52.1 hacemos el setting del neutro, ¿no? Que es mucho de fase, ¿no? Ahora el corriente ya no va a cambiar, pero sí el neutro, entonces tenemos que calcular la corriente del neutro. Pero antes de eso, terminemos con la fase, ¿no? El 51P significa fase, me va a pedir el pick-up, que ya lo tengo acá, ¿no? Que también me va a pedir, también hay otro ajuste en el P, que se llama el ajuste, el ajuste para el R1, vamos a ver por acá así. Vamos a hacer el ajuste del 50P, ¿no? El 50P es lo mismo, multiplicar por el RTC, ¿no? El 50 significa instantáneo. Instantáneo. El 50 significa instantáneo. Protección instantánea, ¿no? Este 50P, y P significa de fase, significa instantáneo. Instantáneo, el ajuste instantáneo. Eso también va a pedir el relé. Para fase lo que va a pedir el relé es la relación entre ajuste y corriente, el ajuste sobre corriente, el 51P y el 50P, ¿no? Así que es un relé americano. Si es un relé europeo y ese, me pide por símbolo, y el símbolo del instantáneo es IP doble signo mayor, ¿no? Ese significa que es instantáneo para el caso del europeo. El caso del europeo. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor pongo? Yo puse 105 porque es de sobrecorriente, no el valor nominal. Acá normalmente se pone el instantáneo, es la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito que tengo yo en ese punto, ¿no? ¿Ya? Que tengo yo en ese punto. Entonces tengo que calcular la corriente de cortocircuito, que ya la tengo, ¿no? La corriente en ese punto de cortocircuito es esta, que es 5020.43. Entonces aquí pongo y pick up
manejando va a ser igual. Para el 50 va a ser la corriente de 50p, que es la del cortocircuito. Estamos hablando de 5020.43 amperios dividido para el RTC, ¿no? ¿Ya? Es decir, 5020.43 dividido para 305, ¿no? Es decir, para 60, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 83.67. Da 84. Bueno, aquí estamos poniendo 100. También va a depender del relé, porque el relé le da un valor máximo de ajuste, ¿no? ¿Cuánto es? Y ahí sí le voy a modificar acá el RTC para que dé, ¿no? Por ejemplo, si quiero yo bajarle, tendría que subir el RTC para bajar el ajuste, ¿no? Y poder cuadrar en el relé. Bueno, son detalles que sí ya lo ven. Lo estoy poniendo ahí, ese sería mi ajuste para ese relé, el instantáneo. Lo mismo hago para el lado 38. Entonces, para el lado 38, vamos a ponerlo aquí, el 1050P igual a IPK por el RTC, ¿no? Entonces, el IPK para el instantáneo será igual la corriente en el lado 38, todavía lo he calculado, 5.522, ¿no? 5.522.48 para mi RTC, que es 605, ¿no? Entonces mi IPK de 50 es 5.522.48 para 120, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da eso? 46.02. 46.02. Y sería para el ajuste instantáneo del lado 38. Para el lado del alimentador, hacemos lo mismo. Ustedes recuerden el 51P, ¿no? Entonces, hípica para 50P, tenemos la misma corriente, pero el RTC es 305, todavía va a salir un poco alto. 92.04. ¿Cuánto? 92.04. Dejamos. Ese valor que son altos depende del relé, de la característica de ese relé, igual es el máximo, ¿no? No hay que cambiar el TC, variar el TC para que pueda ajustar siempre y cuando estemos en los rangos. ¿Cuál es la curva? ¿Ya? No le escuché. Bien, entonces ya tenemos los ajustes de fase. Ahí podemos setear el relé tranquilamente, ¿no? ¿Antes de alguna pregunta? Para pasar al ajuste del 51N, el neutro. Tenemos que setear 51 neutro sobre corriente y 50 neutro instantáneo. Por lo general, el relé pide sobre corriente e instantáneo.
datos, pero sería un ejemplo de una pequeña explotación, ¿no? Industria, con dos alimentadores, dos vallas. Y eso es lo que se ajusta en el relé y eso es lo que usan en el programa también, ¿no? Ponen el programa y van seteando y van jugando el programa le ayuda para hacer la curva, para ver la coordinación. Eso también ya lo verán, ¿no? Yo les recomiendo que por favor no pierdan la clase porque yo estoy yendo un poco más rápido. Ustedes comprenderán que solamente tenemos 2 horas a la semana, porque las otras 2 horas son de laboratorio. ¿Sí? Les he hecho así para que compartan lo que es práctica, la práctica y la teoría, ¿no? ¿Ya? Miren que yo ya he avanzado, ya estoy aquí en su estación, en ajustes, pasamos a coordinación, después tengo que pasar a coordinación de líneas de su transmisión. El paso, lo que es distribución, prácticamente es el parcial. ¿Ya? Todo eso pues lo verán ahí también con Engineering, la práctica con software y el releno. Por eso que tengo que ir un poco más rápido. No me ni en detalle. La palabra que estoy dando es la pepa. No, aquí no estoy yendo por rodeo, nada. Estoy dando la pepa de lo que se usa para protección. Si quiere aprender, va a aprender. Si revisa y practica, aprende. Porque eso es lo que se usa. Bien, entonces pasemos al neutro. Pasemos al neutro, ¿no? Tenemos ahí fases, 51P y 50P, que están seteadas. Vamos con el neutro. A ver. Vamos con el 52.1, estamos acá, ¿no? El TC no va a cambiar, el TC va a ser igual para el neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese TC, recuerden que en una clase anterior, los TC se conectan en Y, ¿ya? Y lo que va a ir al relé es la diferencia de esa corriente. A no ser que tengamos un TC aparte para leerlo, ¿no? Es decir, tenemos nosotros fase A, fase B, fase C. O base beta, puede ser. Que es lo más común que ustedes van a encontrar en el medio, ¿no? En el medio. Los TC están conectados así, están conectados en Y. Tienen la polaridad, el puntito, ¿no? Esto viene así. Esto viene así. Esto viene así. Y este es lo que va al relé. Aquí tendríamos nosotros para la fase C, la fase B y la fase A, ¿no? Eso va al relé. Esto va al relé. Y acá se hace el neutro. Y esto va también al relé. ¿Ya? Entonces, lo que dice el neutro es simplemente le va a llegar la suma de esas corrientes, por tanto de A, B y C. ¿Ya? Por eso que no necesito hacer ajuste del neutro, simplemente el mismo que hice para fase, el mismo el neutro. ¿Ya? Entonces no vamos a cambiar. El 51N necesitamos nosotros el valor de ajuste sobre corriente del neutro. Lo que sí nos va a cambiar es el 50N que tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos a cambiar el 50, ¿no? Entonces vamos a calcular el 51N.
Entonces aquí en vez de P voy a poner 51N, ¿no? N, el neutro. Neutro, también una sobrecorriente de tiempo inverso. Cuando digo sobrecorriente de tiempo inverso es decir que se necesita indicar la curva. ¿Ya? Igual, hípica por el RTC. Pero aquí, ¿qué corriente pongo para el neutro? ¿Qué corriente pongo para el neutro, no? El de fase sabía que era 105P. Pero acá en el neutro, ¿cuál coloco? Y además está conectado en delta todavía, ¿no? Está conectado en delta. ¿Ya? Si está en delta estrella, ya vamos a ver, no va a ver la corriente del neutro, no la va a leer. ¿Sí? Pero el relé no te dice, la puedo poner, ¿no? O también se puede coger la corriente de secuencia negativa, se dice, para hacer el ajuste. Pero bueno, vamos a poner una corriente neutra ahí porque lo pide. Y también para que cualquier desbalance me sirva de respaldo ante toda esa corriente. ¿Ya? ¿Qué corriente tomo? Normalmente se arranca, los del neutro por lo general se arrancan con un ajuste del 30 al 40% de fase. ¿Ya? Y es un valor preliminar, lo que tenemos que ver en la curva. Ese valor puede cambiar dependiendo de la curva. Eso lo voy a poner como valor inicial. Un 40% voy a escoger de la corriente de fase, ¿no? Que eran 105, ¿no? Pues en este caso voy a coger 0.4 por 105. El RTC es lo mismo. Y esto me va a dar ¿cuánto? 40% de 105, ¿cuánto es? 42. 42, entonces va a poner 42, ¿no? 42 para 305, o sea, 42 para 60, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto? 0.7. 0.7. Entonces el ajuste que voy a colocar en el 51N es 0,7. ¿No? Esto es en Hansen, ¿no? En IEC va a ser aquí un I0 igual signo mayor, ¿no? Eso significa el ajuste, ¿no? Bueno, aquí como se calcula en este caso el neutro, si es IEC, por lo general se calcula como porcentaje de la corriente primaria del transformador de corriente. Entonces, si lo voy a aceptar en el 40%, sería aquí 40% de 300, ¿no? A ver. No, a ver, sería el 40% del ajuste. 42 amperios. 42 amperios. Entonces, ¿cuánto es 42 amperios para 300? ¿Cuánto es eso? 42 amperios para 300. 0,14. Ponemos aquí 0,14. Y esto por lo general dice IN, ¿no? El IN es el primario del transformador de corriente, ¿no? Entonces este sería el ajuste, simplemente sería 0,14. Si es que fuera IEC, ¿no? Si es que fuera IEC. Pues por lo general aquí, el nuestro medio, como estamos inundados de esos Schweizer, de los CEL, ellos trabajan con el ANSI. El ABB trabaja, ¿no? Tiene IEC y tiene ANSI, y dependiendo del ABB. Pero en todo caso, ustedes ya cuando ven, se meten en el relé, y ya si ven los simbolitos, ya eso es un IEC. Ya. Si ya ven los números, ya ese es un ANSI. Listo, entonces esa es la forma como ajustamos el 51N. Vamos con el TC2. A ver, que cambiamos esto, ¿no? Ponemos acá 51N.
El 51N, ¿no? 51N, asimismo, teníamos aquí, habíamos seteado para fase 523. 523, entonces aquí le vamos a sacar el 40% de 523. Saquen el 40% de 523. 209.20. 209.2. Ahí, vamos a eso. Identificar el 51. 1 punto 74. Sí. Acá sería 1.70. Ese es el ajuste que pongo para el neutro. Es un dato preliminar. Eso puede ir cambiando, lo puedo ir cambiando dependiendo de cómo lo vaya coordinando. O sea, siempre juego con el neutro para lo que es la coordinación. ¿Qué función tiene esa curva de neutro? La función de la curva de neutro lo que me va a dar es sensibilidad a la protección. Ustedes no le ponen neutro, pierden sensibilidad a la protección. Bien, entonces vamos con las bahías. Las bahías. Acá, ¿no? Acá está, 51N, ¿no? Para el 51N, así lo podemos hacer aquí por 0,4. ¿Cuánto me da eso? Por 5,4. 84. 84, ¿no? 84 para 60. 1.4. 0 punto 1.4. 1.4. Sí. Ah, sí, 1.4, ¿no? Entonces multiplicar 51N va a ser 1,4, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tengo los 51N, ¿no? Entonces recuerden que la ley va a pedir el RTC, va a pedir el 51P, va a pedir el 50P, que ya lo hemos calculado, y va a pedir también el 51N, y también va a pedir el 50N que tenemos calculado, ¿no? Y luego ponemos los datos de la curva, y esas son las funciones básicas para protección de esa situación. Y en la práctica, tendrán el ajuste, luego tendrán la coordinación con software, y también harán pruebas, ¿no? Hacer la prueba para ver si está funcionando los tiempos. Listo. Preguntas de ahí. Vamos a calcular ahora el 50N, y para calcular el 50N yo necesito tener la corriente de cortocircuito de base a tierra. Para el 50P, que es 50 de fase, el instantáneo, se necesita tener el dato, la corriente de cortocircuito de fase, ¿no? De fase hay dos, la trifásica y la bifásica. Por lo general la trifásica suele ser la más alta, ¿ya? Por eso que calculo aquí con la trifásica. Y para el 50N necesitamos la de fase a tierra, tengo que calcularla. Y también se puede usar la bifásica, pero por lo general se usa la fase a tierra. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo a mano para recordar lo que ustedes vieron en las materias anteriores. Miren que hay C1, fundamento de C, cálculo de base, todo eso, la de la segunda C2, la que es de cortocircuito. Ya, lo estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo aquí recordando, ¿no? Y en los programas que se hacen, pues se corre el estudio de cortocircuito, y el estudio de cortocircuito ya vamos a tener la corriente trifásica y monofásica, ¿no? Entonces, con esos valores ya ustedes pueden hacer ajuste para fase neutra. Claro, eso es lo que está diciendo.
Bien, entonces vámonos a calcular. Aquí yo necesito calcular la corriente de fase a tierra, ¿no? De fase a tierra. Ahora, necesitamos aquí las bases que necesitamos, ¿no? Base. Vamos a borrar esto de aquí, ¿no? Ya sabemos que estamos en 105. Voy a calcular eso. A ver, entonces para la fase a tierra, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Pero lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Secuencia positiva. La impedancia de fuente que estamos cogiendo como base, J1. Esta es la fuente, secuencia positiva. Secuencia negativa. Estamos asumiendo que las impedancias son iguales, ¿no? Son ligeramente diferentes, pero no nos va a afectar tanto esto. Y secuencia Cero. cero. Entonces, positiva, negativa y cero. ¿Ya? Luego tenemos el transformador, ¿no? Que era J346. Vamos a usar lo mismo, ¿no? Secuencia positiva, igual a la negativa y la cero. Bueno, la cero difiere un poco, pero la vamos a asumir que igual. Ahí está la secuencia positiva, secuencia negativa, y secuencia cero, ¿no? En el caso del transformador, había una particularidad en secuencia cero, ¿no? Tenemos un delta Ah, cierto. Estrella. Esta estrella. Se parte. un delta estrella. Queda abierto. Queda abierto, ¿no? Sí. Queda abierto ahí y tenemos así, ¿no? O sea, el lado primario no va a conducir. Lado primario, lado secundario, ¿no? Secundario conduce. A ver, sería al revés. Sí. Hay una tapita en eso. Toda esa vaina. Dale. Sí, está bien. Entonces está abierto aquí, cierra aquí y pasa por acá, ¿no? Ahí está la cosa. Desde el estrella. Desde el estrella, sí. Estamos así. Pues sería así. Así queda, ¿no? ¿Ya? Entonces la falla es aquí. Si la falla ahí, tenemos así.
sería así, la corriente viene así, esto sería así, y esto sería así, ¿no? ¿Ya? Entonces la corriente viene aquí, y esta corriente 3 veces y 0, ¿no? Viene así, viene así, viene así, como está abierto, no va a pasar por acá, va así, 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 y va por acá, ¿no? Esa es la corriente de secuencia 0, la de tierra, ¿no? ¿Ya? Esta corriente sería 3 veces, ¿no es cierto? ¿Para qué nomás va? J1 sería 3 por J1, ¿no? Y esto va a dar 1. Entonces, por unidad, la corriente de falla monofásica me va a dar 1 por unidad. ¿Qué he multiplicado? La corriente base va a dar lo mismo. La monofásica va a ser 1 por la base, que es 5020.43, ¿no? La corriente va a dar lo mismo, 5020.43 amperios, ¿no? 43 amperios. Entonces, con ese mismo valor seteamos el neutro, 51, 50N. Seteamos el 50N. Tenemos acá, ¿no? Entonces acá en vez de P va a ser N, ¿no? N, un neutro, la misma corriente, tenemos lo mismo, ¿no? Eso para nosotros será lo mismo, ¿no? Lo mismo, el 50N será lo mismo que el de fase, ¿no? ¿Ya? Va a salir lo mismo. Pero tengo 51N, tengo 50N, tengo 51P y tengo 50N. Claro, volvería nomás al curvo, ¿no? Estaría listo ya para ponerle a un reloj. Lado de 13.8, TC2, calculamos la corriente fase tierra acá, ¿no? Para calcular el 50N. Borrar esto. Ya borramos esto. La base, tengan en cuenta la base, ¿no? Porque luego hay que multiplicar la base. La base es 13.8 era esta. 13.8 es una de acá, ¿no? Bueno, ustedes la tienen que calcular. Voy a meter aquí. Para tener espacio, ¿no? Entonces, así mismo tenemos que tener la positiva, la negativa, esa es la positiva, ponemos la negativa y ponemos 0.
16, corta 1, y aquí abierto, y se cierra, queda ahí, ¿no? Corta 3, 46, positiva, negativa y 0. ¿Ya? Positiva, negativa y 0, ¿no? Entonces yo necesito la corriente de tierra de este lado, ¿no? ¿Dónde está el transporte? Acá. Entonces acá necesito hacer la tierra. Seguimos el corto. Vamos por acá. Esto de aquí es en 0, ¿no? Entonces esa corriente de aquí, ahí, así, va la corriente por aquí. Viene la corriente por acá. Miren que esa corriente no la ve de la variante. No ve esa corriente cero de la variante. Acá cerramos, ¿no? Cerramos aquí, cerramos acá. Y acá en serie. Viene la corriente por aquí. Viene la corriente por acá. Viene la corriente por acá, por acá. Y va así, ¿no? Esta es la corriente I0, ¿no? Bueno, este es I1, este es I2 y este es I0, ¿no? Pues en este caso I1 es igual a I2 y es igual a I0, porque está en serie. ¿Ya? Y la corriente monofásica va a ser igual 3 veces I0, ¿no? 3 veces I0. 1, 2, 3, 3 veces I0. ¿Ya? Listo, entonces sacamos la corriente. Sacamos la corriente I0. Una vez podemos poner aquí que la I monofásica es igual 3 veces dividido para cuánto. Como tenemos todo J, porque facilitar el cálculo, vamos a poner las R, sería esta, más esta, más esta, más esta, más esta, ¿no? Es decir, sería 1 más 1, 2, ¿no? Acá tengo 2. 2J. J2 más 1, 2, 3 sería por 3 J 3, 46. Entonces la I monofásica sería igual a 3 J 2 más 18 13 10, ¿no? ¿Está bien? 12:38. Sí. Entonces I monofásica sería 3 para J 12:38, ¿no? Entonces eso 3 para 12:38. 0,24. 0,24, ¿no? Este es por unidad. Entonces la corriente real y el cortocircuito en fase a tierra va a ser igual que 0,24 por la corriente base, ¿no? La corriente base en ese lado era, recuerden, la base era 600 por 1000. La corriente kVA dividido por raíz de 3 por 3, ¿no? ¿Y se da cuánto? Y esa es la corriente monofásica tierra. Da 6.024.52. ¿Con entero 24? Sí, 6.000 24.52. punto 52 amperes. Que es un poco más alta que la de fase, ¿no? Sí. Ya, entonces, ahora sí, mi medida de ajuste del 50N va a ser igual a I pick up
por el RTC, ¿no? Entonces, el IPCAP del 50N va a ser igual de esta corriente que va a ser la de corto, ¿no? 6.024,52 dividido para el RTC que es 120, ¿no? ¿Cuánto da? 50.20. 50.20. Punto 20. ¿Y qué tal es justo? ¿Ya? Ya tengo, entonces en el lado 18, 51N, 51P, 50P y el 50N. Ya tengo esta vez, ¿no? Para la bahía, miren que nosotros calculamos el TC, siempre se hace con la corriente más alta. Yo asumí que la corriente más alta era la trifásica, pero no así en este caso. Miren. Ha salido la monofásica tierra que da 6.000 y estoy aquí con 6.000, estoy con la justa, ¿no? ¿Ya? Si tienen, le pueden subir un 350 que es el que sigue, ¿no? Pero ahí podemos mantenerlo como 6.000, ¿ya? Porque es un criterio bastante conservador. Ahí falta el burden, se puede hacer con el burden ahí un poquito más si nos aguanta, ¿no? Listo, entonces para acá, en este lado del 18 es lo mismo que hicimos acá, ¿no? La bahía es lo mismo. Entonces acá nos vamos 51N, que va a ser igual la corriente que es 6.024.52, ¿no? Para 60, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Perdón, 100.40. 100 puntos, ¿no? Entonces, miren, tal vez no alcanzamos el setting del relé, por eso sería recomendable subir la 350, ¿no? Para que baje un poco y pueda aumentar la renta. Pero eso ya lo ven en la práctica, ¿no? Hay que ver las características del relé. Bueno, vamos a suponer que nos da. Ahí ya tenemos el setting. Luego tenemos el setting del relé 1. Cuando hablo de setting, tengo que tener RTC, tengo que tener 51P, 50P, 51N y 50P. Son 4 datos acá. 4 datos acá, del 51 y 50P, 51 y 50N. Lo mismo acá y acá. Si ya lo tenemos ahí, ¿no? Nos falta hacer nada más, darle datos a la curva. Ya entramos ahí, sí, a la coordinación. Para terminar el ejercicio. ¿Tenemos tiempo? Ya estamos casi por terminar ese ejercicio sencillo, pero práctico. Normalmente el que se ve en una industria como un merece. Sí, bueno, ahí, aquí está. Por la madera. Ahí está, mira, baja la mano.
Entonces nos falta las curvas, ¿no? Hemos dicho que hay las curvas básicas, te van a encontrar en las normativas, la norma inversa, la muy inversa y la extremadamente inversa, ¿no? Para este caso, vamos a usar la muy inversa, ¿no? La extremadamente inversa por la base cuando se quiere cuidar combustible, ¿no? Usar la Beringer, pero no la Beringer también, pero bueno, la Beringer es la más común para estos casos. En una curva le va a pedir solamente qué tipo de curva, si es una ISDI, le va a pedir también cuál es el multiplicador de tiempo de esa curva. Le voy a explicar qué significa el multiplicador de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo calcularlo? Eso obedece a una fórmula. Bueno, también es una fórmula, pero eso básicamente parte de los relevos mecánicos. Entonces, ¿alguna pregunta está claro para borrar? No es fácil para que curva. Aquí ya necesitamos hacer la parte gráfica, ¿no? Lo que usted va a cambiar el software. Entonces, vamos a borrar esto, ¿no? Vemos ya. Ya hemos sacado los valores de setting. Ya no falta la curva. Esto que ya tienen anotado. Entonces vamos con curva BI y IS. Vamos a usar una IS, normativa IS. Es la más fácil de la fórmula porque la hace un poco más larga. ¿Ya? Entonces en la curva yo necesito saber la normativa, qué normativa voy a usar, el tipo, ¿no? Si es una normal inversa, una Beringer, una extremadamente inversa, ¿no? Y me va a pedir el TN, que esto es multiplicador de tiempo, ¿no? El relé moderno, bueno, se conoce como multiplicador de tiempo, ¿no? El electromecánico se lo conocía como tiempo del TIC, TD. ¿Ya? A pesar que cuando ustedes ajustan, el relé le va a pedir si quiere que el relé se comporte como un relé electromecánico. Si lo quiere lo ponen, si no, no lo ponen y se comporta como un multiplicador de tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere ese multiplicador de tiempo? Recuerden que la gráfica es una gráfica logarítmica. Es logarítmica de corriente, perdón, de tiempo, de log y de log y de corriente. ¿Ya? Y si la curva normalmente inversa, normalmente es así. La Beringer. ¿Ya? El multiplicador de tiempo se refiere a unos valores que hacen que la curva se vaya desplazando hacia arriba, ¿ya? O hacia abajo. Estos son multiplicadores de tiempo, que sé yo, TM1, TM2, son unos valores, ¿no? TM3, TM4. Dependiendo de sus valores, esa curva se va moviendo de esta forma, ¿no? Si yo quiero que esa curva se vaya desplazando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo me quiera mover, tengo que simplemente aumentar o disminuir ese valor del multiplicador de tiempo. ¿Ya? Si quiero que la curva se mueva de izquierda a derecha,
quiero que la curva se mueva de izquierda a derecha, simplemente tengo que variar el pick-up, ¿no? El pick-up, yo variando el pick-up, hago que la curva se vaya desplazando, ¿no? Se vaya moviendo hacia la derecha, si quiero. Y si quiero que se mueva verticalmente, con el multiplicador del tiempo. ¿Ya? Bien, la fórmula para el multiplicador para la curva IEC, para la curva IEC, son las siguientes. Para la curva muy inversa, vamos a poner unos valores de una constante, ¿no? Para la K es igual a 13,5. Para la constante alfa es igual a 1. Para la constante L es igual a 0. Y para la constante beta es igual a 1. Son unos valores constantes que están en la fórmula. Yo les pongo la fórmula. La fórmula es la siguiente. T, lo que vamos a calcular es el T, el tiempo de actuación del relé. Tiempo de actuación del relé. Es el que vamos a calcular con esta fórmula. Donde vamos a tener aquí, esto es igual a K sobre M a la alfa menos beta más M, ¿no? Ahí están los valores de la constante. Los valores de la constante. Donde M se conoce como múltiplo del ajuste. M va a ser igual a la corriente que está circulando en ese instante, o a la corriente la que quiero calcular qué tiempo dispara para la ida de ajuste. Ese es M. Ese es M. Y este que está aquí es el Tn, ¿no? Entonces se multiplica por el Tn, por el multiplicador de tiempo. Y ese es el que pide le pide ese valor, ¿no?
speed. Entonces aquí no podemos saber, al inicio no podemos saber, tenemos que poner un valor de TM, ¿no? Pongamos que el TM sea, vamos a poner a priori, un valor de 0,2, vamos a poner 0,2. Un multiplicador de tiempo de 0,2, ¿no? Y en la curva vamos fijándose, que de 0 cambiarlo lo cambiamos, ¿no? Si yo voy cambiando esto de aquí, recuerden que lo que hago es mover hacia abajo y hacia arriba esa curva, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a colocarle multiplicadores de tiempo de 0,2. Vamos a partir con eso para todos los relés, ¿no? Para todos los relés. Por lo pronto, ¿no? Vamos a ponerle con TM02. ¿Ya? Y esta fórmula lo que nos va a indicar es el tiempo de actuación del relé, porque yo necesito ver en qué tiempo dispara ese relé. Dispara el relé. Listo. Vamos acá. Ponemos la fórmula. Y ahí serían los valores, estarían los valores que nos pide el relé, pero ahora sí nos toca trabajar en la parte gráfica, en la parte de coordinación. Y ahí se pueden mover ciertos valores. ¿Ya? Entonces primero calculemos el tiempo. ¿Cómo quedaría la fórmula? El tiempo de disparo del relé sería, hemos cogido un TM de 0,2, ¿no? Por el valor de K, me dice que es 13,5. El M, que es el múltiplo de corriente, múltiplo de ajuste, es igual a M elevado a la 1, ¿no? Menos beta, que es 1, ¿no? Entonces sería la forma. Más L. El L es 0, entonces ya no lo pongo, ¿no? Ese sería para la ver inversa, ¿no? ¿Ya? La ver inversa. Entonces aquí sí nos toca trabajar ya en la curva, ¿no? Ponerlo acá. Vamos. Y nada, nos toca graficar. Vamos a graficar. Vamos, estamos en una curva más grande. Una gráfica grande. Vamos a hacer por ahí. Este es corriente y este es tiempo, ¿no? Este es tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, primero vamos a colocar fases, ¿no? Entonces más o menos puede ser así la curva. Esta es la curva variable, ¿no? Pero vamos a calcular los tiempos. Los tiempos. A ver. ¿Qué tiempo necesito? El pickup, este sería mi curva 1, ¿no? Mi curva 1. Mi curva 1. ¿Ya? Entonces ajustamos con los valores este valor y el valor de por acá, ¿no? Este va a ser mi valor de 50 del relé 1. Y este va a ser mi valor del 51 del valor 1. Entonces para el 51P del relé 1, ¿qué valor de corriente tenía? ¿Qué valor le pusimos? Tenía amperios, ¿no? Ya no lo podemos explicar para que entienda el relé. ¿Cuántos amperios era? 105 creo, ¿no? 105 ajustamos, ¿no? Sí. Ya, entonces, 105. ese pickup, el 51P, está en 105 amperios, ¿no? Entonces para el relé 1, el 51P está ajustado en 105 amperios, ¿no? Voy a buscar para una corriente de ese mismo valor, ¿no? Entonces mi tiempo de disparo del relé será 0,2, 13,5 y ese 105 es el M, o sea el M, recuerden, es el valor
el ajuste 105, ¿no? Lo voy a probar para 105 mismo. Eso sale 1, ¿no? Aquí va a salir 1, menos 1, y aquí va a salir algo, y matemáticamente me va a salir valor de 0, es decir, indeterminado, ¿no? Sale indeterminado, dice, ¿no? Matemáticamente. Pero ¿qué es lo que hace el relé? El relé no me va a disparar en 105, el me dispara, por lo generalmente suele disparar en un 25% o en un 50%, ¿no? Pongamos en un 25%, ¿no? Entonces sería 105 por 1.25, o unas veces hasta 1.5 suele dispararse, ¿no? Vamos a 1.5, ¿ya? 1.5. Sí. 105 por 1.5 y voy para 105. 1.25, 1.5 por general suele disparar. Él no se suele disparar en 105 porque si no, ¿cómo calculo el relé? Ese es el relé. A 1.5. ¿Cuánto sale? 1.5. 1.5. Pues 1.5, miren, y aquí ya no tengo que hacerlo por 0, ya lo leo ahora sí lo entender. Esto me va a dar 0.5, ¿no? ¿Cuánto me va a dar esto? 37. 27 segundos, entonces el relé 5.4 me sale. ¿ah? 0,2 por 13,5 dividido por 0,5. 5.4 me sale. 5,4. Sí. 5.4 segundos. Segundos, ¿no? Ya, ¿eso qué significa? Que cuando la corriente esté en 105, él no va a disparar inmediatamente, va a estar ahí en la banda, ¿no? Si la corriente sube un poquito más, o él ya llega a 105, él lo multiplica por 1.5, ¿no es cierto? Y en 5,4 segundos él va a disparar. Se dispara. Porque ya llegó al límite, ¿no? Eso que está aquí va a disparar en 5,4 segundos. ¿Qué valor va a disparar este? Va a disparar en 100%. para un valor de 105 amperios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué fue que el 1.5 El relé siempre lo sobrecarga un poquito, porque si no lo pones, te va a dar una división por 0. ¿Cómo hace el relé? Nunca va a disparar. Por lo general sí, lo multiplica 1.25 o 1.5. ¿Mm? 105 es el valor del ajuste del transformador a 69. ¿Ya? O sea, ese valor está a 69, ¿no? Entonces ahí está la curva de fase. ¿Ya? La curva de fase. Vámonos ahora con la curva del relé 2. Entonces estoy haciendo gráfica para fases, y luego tengo que hacer una gráfica para neutro. Bien, entonces vámonos con el relé 2. Para el relé 2 hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. Le puse el TM02 también, ¿no? ¿Ya? Y la misma curva, ¿no? Vamos a ver en qué tiempo dispara el relé 2. Pero se resulta que el relé 2 está en el lado de 38 y ese está a 69. Entonces voy a referir el lado de 38 a 69. ¿Ya? ¿Cuál era el ajuste por el lado de 38? ¿Cuánto lo ajusteamos? 523. 523. Lo redondeé, creo yo, ¿no? 523. 523. Entonces lo sentí en 523. Lo sentí en 523. ¿No? Entonces aquí lo que hago es, miren, 523. No va a haber mucha diferencia.
Aquí dije que esto es 523 y lo estoy ajustando en 523, ¿no? Me va a dar un valor igual, similar, 5,4 segundos, ¿no? Entonces mi 51P va a estar aquí. ¿Ya? Como yo le puse el mismo multiplicador de tiempo, me va a salir que las curvas van a estar pegadas. ¿Sí? Me va a salir que están pegadas. Ya eso vamos a ver un ratito, ¿no? Ah, pero terminemos primero acá, me adelanté. Terminemos, estamos en 69, ¿no? Que ya verificamos que se va a disparar en 5,4 segundos, ¿no? Cuando está en 105. Me adelanté aquí, ¿no? Falta ahora sacar para el valor del 50P. El 50P de acá, ¿cuánto era? En amperios. ¿Cuánto era en amperios que ajustamos? El 50P del 69. 5000. Ya. 5522. ¿Ah? 5522. No, el del 69. Acá. Para el 1, era 5000. 5020,43. 5000. 43. O sea, 5020,43. Ya, pero lo sentí así, con ese valor, 5020 o lo redondeé. No, Con ese valor, sí, ¿no? con ese valor. Ya, entonces con este valor voy a ajustarlo para ver en qué tiempo va a disparar ese relé. Entonces mi tiempo de disparo va a ser igual. Ahí se queda en 0,2, ¿no? Lo que tengo de tiempo. 13,5 M menos 1, ¿no? A ver, calculemos el M. El M es el ajuste del M. ¿Cuánto me puse? 105. ¿Sí? 105 estaba ajustado. ¿Sí? Y voy a evaluarlo para esta corriente. Entonces sería 5020,43. ¿Cuánto me da eso? $47.81. Lo pongo. 47,81. Esto le va a dar 1. Eso da lo mismo. Y ahí me va a dar el tiempo. ¿Qué tiempo me va a dar? Vamos a ver, espérate un ratito. No, sí, está bien. 0,05 sale. 0, 0,05. 0,05. Sí. ¿Ya? 5 segundos. Es decir, tampoco más abajo. Bueno, vamos a poner así, ¿no? Por ahí es. Entonces, para este valor de 5020,43 amperios, me va a dar un tiempo de 0,05 segundos. ¿Verdad? Vamos a disparar en 0,05 segundos. Así se comporta la curva de ese relé. Ya. Ahora, si yo hago el relé 2 por los mismos valores, me va a resultar casi una misma curva pegada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pero bueno, vamos a quedar para la próxima clase. Verán, apuntarán esos datos porque vamos a seguir aplicando. Aquí ahorita vamos a ver la parte de coordinación, que sería la última, ¿no? Ya, entonces aquí, si yo grafico esos mismos valores, con los mismos valores que le he puesto, si yo la refiero al 79 me va a salir la curva montada. Ya, ¿eso qué ventaja y desventaja presenta? Eso presenta qué cosa, que cuando va a haber una falla aquí, va a disparar ambos, va a disparar este y va a disparar este. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Volver a utilizar ese transformador y va a presentarse corriente de input. Entonces lo preferible es
hacer que esta curva pare más rápido para que solo se vaya este interruptor y el transformador hacia una falla para acá se quede energizado. ¿Ya? Y no estar volviendo a encender porque el influx a la larga también produce fuerza en la bobina. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima.